Os voy a enseñar de forma muy sencilla la estrategia del trader y youtuber El Sensei, Wealthy Trades. Es una estrategia bastante básica que puede aplicar cualquier persona en el mercado, así que hoy os voy a enseñar cómo y sin más dilación nos vamos al gráfico. Bien, como veis ya estamos por aquí en el gráfico del euro dólar. ¿Y por qué estamos en este gráfico en concreto? Pues muy fácil, simplemente es porque el Sensei lo que hace es operar Forex, o dicho de otra manera, cambio de divisas, que básicamente no viene siendo más que jugar con la diferencia del precio entre el euro y el dólar para sacar partido a través del gráfico. Así que, como os dije al principio, os voy a enseñar paso por paso lo que tenéis que tener en cuenta para poder aprovecharse del mercado. En primer lugar, quiero que tengáis en cuenta que todos los mercados tienen sus características propias, ¿vale? Es decir, suelen repetirse distinto tipo de estructuras y distinto tipo de comportamientos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay que tenerlo en cuenta que cada mercado se comporta de forma distinta. Es decir, Bitcoin, por ejemplo, lo que hace son movimientos volátiles, luego consolida en rango hasta que termina rompiendo y luego forma otro movimiento volátil. Si nosotros conocemos qué tipo de movimientos suele hacer, nos podemos aprovechar y sobre todo adaptar a cada tipo de mercado. Por ejemplo, en el euro dólar lo que vemos son tendencias bastante bien marcadas, como podemos marcar esta por aquí, y que aparentemente no tenemos ningún gran fake out o zona de manipulación. Esto nos beneficia para entender un poco más fácil el gráfico. También comparándolo con el gráfico de Bitcoin, lo que suele hacer antes de un cambio de tendencia es un doble suelo antes de revertir su tendencia y continuar con la siguiente. Sin embargo, aquí vemos otro tipo de estructuras, es decir, vemos que el precio rebota en la línea de tendencia, tiene un nuevo mínimo, tiene un nuevo máximo y este mínimo ya es mayor. Por tanto, la tendencia se revierte. Básicamente, teoría básica de tendencias. Es muy sencillo. Pero nada, chicos, simplemente quería comentar un poco esto porque siempre hay que tener en cuenta qué tipo de movimientos y qué tipo de estructuras hace el mercado en el que estamos operando. En este caso va a ser Forex, porque el Sensei está especializado en operar Forex. Aparte, como veremos en adelante, lo opera en ciertos horarios y en ciertos márgenes de tiempo. Otra cosa que explica el Sensei también muy bien es el tema de las temporalidades. ¿Por qué? Porque él se toma como referencia el gráfico de 4 horas y el gráfico de 1 hora. Y luego ajusta su operación en el gráfico de 15 minutos y en el de 5 minutos. Esto al final es muy interesante porque al final todas las temporalidades tienen que ir concorde a lo que estamos operando, es decir, no podemos mirar en 4 horas nuestro análisis para un long y en 1 hora, por ejemplo, para un short. No tendría sentido. Entonces tenemos que buscar ese sentido entre temporalidades, ¿vale? Bien, volviendo un poco al tema de las estructuras, como vemos, lo que hace el precio del euro dólar es formar estructuras y luego tener movimientos muy acelerados. Entonces es otro indicativo de cómo se mueve este mercado en concreto. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de operar, porque si nosotros analizamos un rango y vemos que el precio no se da movido, podemos prever de que está a punto de romper al alza o romper a la baja, pero con mucha fuerza, es decir, que vamos a tener un gran movimiento porque el precio suele hacer esos grandes movimientos, ¿vale? Simplemente esto al final con práctica lo iréis viendo, mirando las estructuras de mercado a base de operar y operar y operar. Vais a ver que hay movimientos que se repiten prácticamente igual y que con la práctica ya tendréis mucho más en cuenta. Bien, ahora pasamos a los indicadores que el Sensei utiliza para su operativa en trading. El indicador que utiliza es el Time Zone, ¿vale? Simplemente este indicador, que ya los tengo aquí configurados, lo único que refleja son intervalos de tiempo en el gráfico. Él utiliza dos, ¿vale? El primero yo lo tengo en este estilo así, más rojo, con menos opacidad para que se vea bien, y en inputs lo que utiliza es desde la sesión del 0000 a 0001. ¿Por qué hace esto? Es solo un intervalo de 1 minuto. Por tanto, solo vamos a poder ver este indicador en temporalidades más bajas, ¿vale? Es decir, mirar, yo ahora mismo lo tengo activo, vemos que nos dibuja estas barras verticales y básicamente lo que significa es que desde esta barra de aquí hasta esta barra de aquí, el intervalo de tiempo es un día, ¿vale? La verdad que me ha salido un dibujo bastante bonito aquí, que incluso podemos hacerle una cara y una nariz. Pero ahora, poniéndonos un poco más en serio, chicos, básicamente tenemos que tener en cuenta que este intervalo del tiempo es un día y tenemos que hacer referencia a eso para nuestro análisis de trading. Sobre todo en mercados como el Forex es muy importante los intervalos de tiempo, porque va a haber momentos en donde salgan noticias, en donde salgan distintos eventos macroeconómicos e incluso vamos a verlo después que hay unos intervalos de tiempo donde la volatilidad es mayor. Por eso el Sensei utiliza este indicador para marcar los intervalos de tiempo y para saber en qué momento está operando. Pero no solo utiliza ese. Antes de pasar con el siguiente indicador, que viene siendo el mismo pero con otros intervalos de tiempo, quiero volver a recordaros que si utilizamos el Time Zone en tan solo un intervalo de 1 minuto, si nosotros pasamos ahora a temporalidad, por ejemplo, de 4 horas, obviamente no vamos a ver esas rayas rojas verticales. ¿Por qué? Porque en el gráfico no
no se representa ese intervalo de un minuto. Es decir, nosotros no podemos ver en un gráfico de 4 horas que cada línea horizontal, que es una vela, son 4 horas, no se llega a distinguir justo una velita que viene siendo un minuto. Por eso no lo podemos ver, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, lo que vamos a mirar es el siguiente indicador, que básicamente viene siendo el mismo, pero con otros intervalos de tiempo, que son las 7:30 a las 10:30. Le damos a OK, lo voy a activar para que sea visible, y como lo veis, chicos, yo le he dado un tono más visible amarillo, ¿vale? Vamos a intervalos de 15 minutos, al gráfico donde estábamos posicionado antes, y ahora lo que podéis ver es que desde esta línea roja, o sea, esta vela de aquí, hasta esta línea roja, esta vela de aquí, el intervalo es un día, pero es que desde esta vela de aquí hasta esta vela de aquí, el intervalo son 3 horas, ¿vale? Él opera buscando la entrada en ese intervalo de 3 horas. Simplemente quiero que entendáis cómo funcionan estos indicadores, porque ahora vais a llegar a comprender por qué los utiliza. Su estrategia es muy clara. Como veis aquí, simplemente busca la operación desde esta vela hasta esta vela. Si se da el punto de entrada con los distintos parámetros que vamos a ver a continuación, él opera. Si no, deja la operación irse y espera al siguiente día. Y como vemos, no elige ese intervalo de tiempo porque sí. Como vemos aquí, hay volatilidad justo en el intervalo de tiempo donde él elige. Bien, ahora vamos con el primer indicativo de análisis técnico que utiliza él en su estrategia, que no es ni nada más ni nada menos que los order blocks. Y la verdad que aquí tengo que darle un punto a favor a su estrategia. ¿Por qué? Porque a mí los order blocks es una estructura que me ayuda muchísimo a la hora de operar. Pero no os voy a mentir, hay dos formas de entender los order blocks y os voy a explicar cuáles son. Y para eso os voy a poner este ejemplo de aquí, que como podemos ver, justo hay volatilidad en el intervalo de tiempo donde hablábamos antes. Por eso él purga entre todas las horas del día ese momento donde tiene más oportunidades de que se dé una operación. Bien, entonces la teoría de marcar un order block sería que es la última vela antes del movimiento. Es decir, por ejemplo, en esta zona de aquí, si tenemos esta vela verde, el order block sería como esa pequeña vela verde, ¿vale? Esa sería la teoría. Pero ¿qué pasa en este movimiento? Aquí no podemos marcar order block, ¿o cómo va la cosa? Porque esta vela verde, como veis, ocupa prácticamente todo. Es decir, ¿el order block sería todo? Pues no. El order block en este caso sería esta última vela, que yo normalmente lo que hago es cogerla por abajo por el cuerpo y arriba lo que hago es coger esta mecha. Entonces tendríamos este order block de aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que una vez forma este order block, el precio baja y lo que hace es ir a retestear esta zona o este cuadrado que tenemos marcado incluso en 2 ocasiones antes de continuar a la baja. ¿Para qué nos sirve este tipo de order blocks? Pues básicamente es para hacer operaciones, por ejemplo, en este caso en concreto en corto. Nosotros nos posicionaríamos justo donde empieza el order block, colocamos nuestro stop loss por encima y, por ejemplo, en este caso buscaríamos una operación ratio 1:1, porque este order block la verdad que es demasiado grande, pero miraremos ahora también cómo se pueden ajustar, ¿vale? Y como vemos, la operación se daría a la perfección. Y eso que aún nos falta una cosa por añadirle a todo este tipo de estrategia. Os voy a poner un par de ejemplos más de order blocks en esta zona de aquí para que lo entendáis a la perfección. Mirad, el primer order block que vemos en este movimiento es esta zona de aquí, que básicamente nos coincide más o menos esas dos velas, ¿no? Entonces cogemos la parte inferior de la vela con la parte superior de la otra vela. Y así nosotros lo que hacemos es delimitar nuestro order block o zona de liquidez, que es otra cosa que se me olvidó comentar. Al final, order block son zonas de liquidez porque hay varias órdenes puestas en esa zona. Simplemente son zonas de rebote porque cuando el precio llega a esa zona hay bastantes órdenes acumuladas que hace que el precio retroceda o suba al alza, depende del ejemplo. Es decir, hay varias órdenes acumuladas en esta zona que justo cuando el precio, como vamos a ver en este order block de aquí, que sé si lo extendemos, justo cuando llega activa esas órdenes y el precio vuelve a retroceder. Entonces, si nosotros localizamos un order block, simplemente debemos esperar a que lo retestee. Como vemos, lo retesteó en esta parte de aquí y el precio fue a retestearlo otra vez aquí. Estilo de operación muy sencillo, como antes esperamos en el order block nuestra operación, ya sea en este punto o en este punto, entramos en corto, posicionamos el stop por encima de los máximos anteriores o por encima del order block y según sea el stop buscamos un ratio, pues en este caso en un 1,5 o 2:1. Como veis, se da a la perfección, incluso la operación podríamos haberla alargado hasta un ratio de casi 4:1. Pero esto aún mejora por momentos porque mirar la siguiente operación. Como podemos ver, tenemos otro order block aquí. En este caso lo que debemos hacer es coger también esta vela verde hasta el extremo de la vela roja. Nos quedaría el order block tal que así. Entonces en este caso nos serviría en primer lugar para delimitar el take profit de nuestra operación anterior, sabiendo dónde el precio va a llegar a rebotar. Nunca ajustéis las operaciones aquí al milímetro, pero lo que podemos hacer es ajustarlo al principio del order block y como veis nos quedaría una operación de ratio 3,52. O sea, una verdadera barbaridad, o sea, está perfecto. Pero es más, podemos aprovecharlo también para hacer otra operación. Nosotros sabemos que está en una zona de order block que aún por encima está en ese intervalo de tiempo donde el sensei es cuando opera, porque sabe que es más probable que se den sus operaciones positivas. Es más, ese order block que ocurrió también ocurrió en su intervalo de tiempo cuando él opera, así que él en ese caso, viendo
viendo el order block y sabiendo que está en su zona horaria, tomaría una posición tal que así, colocaría el stop loss por debajo del order block y como vemos podemos colocarla como mínimo hasta el order block superior. Ya tenemos otra operación de ratio 4,7. Es decir, en apenas un día y con solo 2 order blocks tenemos 2 operaciones de un ratio aproximado a las dos 1,4. Las dos positivas y sin ningún tipo de problema. Que es más, si queremos cobrar el 50% aquí de la operación y dejar el resto a ver si sigue subiendo, veis que los ratios pueden llegar a ser superiores. Veis que es un ratio de 10-1. Es decir, por cada uno que arriesgas, ganas 10. Una verdadera locura. Vale, una vez entendido los order blocks y cómo funcionan y cómo podemos aprovecharnos de ellos, lo que os voy a explicar ahora es el último factor que el sensei tiene en cuenta a la hora de su estrategia de trading. Y chicos, no es nada más que los descuentos combinado con Fibonacci. Es decir, el Fibo lo encontraréis por aquí en este lado izquierdo del TradingView y si os marco yo ahora un Fibo tal que así, como veis ya lo tengo configurado para la estrategia. Simplemente entráis en ajustes clicando 2 veces encima de él y lo que debéis marcar es el punto 0 y el punto 1. Yo tengo el punto 1 por ejemplo en color verde, que es el primero que puse, y el punto 0 en punto rojo porque es el extremo. Y hay que marcar también el punto 0,5 que es la mitad de ese movimiento. Como veis yo lo he puesto en color amarillo para diferenciarlo un poco y teniendo el 0, 0,5 y 1 vamos a ver en el gráfico para qué sirven. Voy a borrar esto por aquí y sin irnos más lejos vamos a verlo en este movimiento, ¿vale? Simplemente esto se marca de esta manera, es decir, buscamos los movimientos completos, como puede ser este movimiento de aquí, y lo que hace el sensei para buscar esa zona de descuento es colocar el Fibo que os acabo de decir desde el máximo del movimiento hasta el mínimo del movimiento. Os voy a ampliar un poco más para que lo veáis a la perfección. Básicamente colocamos un extremo en este máximo de este movimiento bajista que vemos aquí y colocamos el otro extremo en este mínimo del movimiento. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto con la estrategia? Pues muy sencillo, simplemente él toma la operación cuando se encuentra en esa zona de descuento, ya sea del 0,5 para arriba buscando un short o del 0,5 para abajo buscando un long. En este caso nosotros teníamos situado este order block y nosotros lo que hacemos es buscar un short porque el precio se encuentra por la parte baja y lo que va a hacer es ir a rebotar a este order block para continuar bajando. Entonces nosotros siguiendo la estrategia, marcando el movimiento, el precio tiene que superar esa zona de 0,5. Como vemos, en este caso se cumple. Por tanto, repasando un poco, tiene que superar esa zona de 0,5 y llegar al order block que nosotros teníamos marcado, dentro de la temporalidad que lo opera. No os preocupéis porque vamos a explicarlo paso por paso y vamos a poner aún más ejemplos. En este caso simplemente lo respetaría, lo que no respetaría es lo de la zona horaria. Entonces, si en este momento llegara al order block dentro de la zona horaria, simplemente sería colocar nuestro short como lo teníamos antes con el stop loss por encima y con los ratios que comentamos antes, ¿vale? Vamos a buscar más ejemplos en el gráfico. Mirad, he pasado a gráfico de 1 hora y os voy a poner un par de ejemplos. En primer lugar tenemos este movimiento de aquí. Simplemente nosotros lo que hacemos es localizar esta última vela, que en este caso sí que coincidiría con esta vela roja, el order block. Colocamos el order block por la parte inferior y por la parte superior, incluyendo también ese spike. Alargamos nuestro order block. Como vemos, llega a coincidir en esa zona. La operación entraría porque también se respeta la regla de que tiene que entrar en ese intervalo de tiempo entre las 7:30 y las 10:30. Por tanto, está dentro de nuestros márgenes. También respeta la regla de que llega a tocar ese order block porque nosotros esperamos el precio en esa zona. Y vamos a ver si ahora respeta también la regla del Fibo. Es decir, si el precio se encuentra en la zona de descuento, que creo que en este caso va a ir un poco justo. Vamos a verlo. Marcamos en la parte superior el Fibo, marcamos en la parte inferior el otro extremo del Fibo y como vemos sí que llega a rebasar esa zona en el 0,5 prácticamente clavado. Es decir, voy a ampliarlo un poco más. Como veis, justo en ese spike llega a rebasarlo, que es justo ese spike por el cual, como veis, aquí tampoco lo tengo muy bien ajustado, sería tal que así. Como veis, justo llega a ese punto y el precio ya rechaza. Por eso tenemos que tener una orden límite en esa zona esperando a que el precio llegue ahí. ¿Y cómo sería esta operación? Muy simple. Nosotros colocamos en nuestro broker básicamente nuestra operación en corto, esperando el precio que llegue a esa zona, colocamos el stop loss por encima de ese order block y como os comentaba, depende cuánto porcentaje tenga vuestro stop, ya colocamos los distintos ratios. En este caso tiene 0,30, pues podemos colocar un 2-1. Y como veis se da a la perfección la operación. Simplemente en 3 velas, es decir, en 3 horas, que justo está en el intervalo de tiempo que él opera,
se da la operación y se lleva para casa un 0,61% en una operación de scalping. Una verdadera barbaridad. Bien, voy a borrar esto por aquí porque estoy viendo que esto también es una zona de order block. Este order block es un poco más distinto, ¿vale? Por eso digo que hace falta práctica para entender la estrategia. Al final, por mucho que os explique yo aquí cómo funciona, la práctica hace al maestro, ¿vale? Así que darle backtesting, practicar día a día y viendo gráficos y gráficos vais a conseguir de sobra la rentabilidad que buscáis. Bien, este order block sería este conjunto de velas, ¿vale? Sería tal que así, justo donde empieza esta vela que también coincide con un soporte en esta parte de aquí atrás, que coincide también justo en este rechazo de esta vela de aquí, ¿vale? Mire, vais a ver ahora que coincide a la perfección, que sería tal que así. Colocamos la parte superior de nuestro order block donde cierra el máximo o la última mecha, que es esta zona de aquí, ¿vale? Y lo que hacemos es alargar el order block y como veis tenemos otra operación clavada. Es decir, resumiendo, primero marcamos order block y el precio tiene que llegar al order block. Primer indicativo, correcto. Segundo, tiene que estar en nuestro intervalo de tiempo desde las 7:30 hasta las 10:30. También se da ese indicativo. Y en tercer lugar, tenemos que colocar nuestro FIBO para ver si este precio se encuentra en una zona de descuento. Colocamos el FIBO desde el máximo hasta el mínimo de este movimiento y como vemos se da perfectamente. Es decir, está en esta zona entre el 1 y el 0,5 que es la zona de descuento que hay que buscar para tomar la operativa. Entonces simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el precio en esta zona de aquí, es decir, ponemos nuestra orden en esta zona de aquí, colocamos el stop loss por encima del order block que coincide también con los máximos anteriores estructurales y en este caso tenemos un 0,16, pues podemos buscar un 1,5 aproximadamente. Otra zona muy buena a la hora de buscar el take profit sería por ejemplo a la zona de 0 donde teníamos marcado el anterior FIBO, porque coincide con los mínimos anteriores. Yo os recomiendo personalmente que no lo ajustéis al milímetro, ¿vale? O incluso si veis que las velas cierran por aquí, que coloquéis el take profit por aquí. Al final más vale asegurar la operación por unos pocos dólares que andar perdiendo operaciones por culpa de ser avaricioso. Como veis, extendemos y la operación se da a la perfección. Y como hemos explicado varios ejemplos tirando shorts, lo que vamos a hacer es, para terminar este vídeo, explicaros una vez más al completo cómo es la operativa, pero esta vez buscando un long. Bien, como veis estoy en el gráfico en 15 minutos, ¿vale? Y aquí tenemos este mínimo que es una zona de order block. En este caso cogeríamos la vela roja, incluso cogeríamos el cuerpo de la vela, ¿vale? No hace falta coger este spike porque vemos que coincide con este medio de velas y no tendría mucho sentido. Simplemente nosotros cogemos desde el cuerpo que, como vemos, coincide a la perfección con una especie de soporte, sería tal que así, ¿vale? Cogemos el cuerpo así, con el spike incluido, que sabemos que cuando forma ese mínimo en este caso, como igual que cuando formaba un máximo en este caso, es el spike y lo incluimos igual en order block. Bien, entonces nosotros teniendo esta operativa, extendemos nuestro order block y como vemos, aquí vemos la importancia de respetar el horario. Otra cosa que comenta el sensei en su estrategia es que siempre espera a la hora de la manipulación y después de la manipulación es cuando él actúa. Y eso lo vemos con esas pedazos de mechas aquí, ¿vale? En este caso, el primer error que podríamos tener nosotros es anticiparnos antes de las 7:30 colocando nuestra posición en largo tal que aquí. Entonces, nosotros colocaríamos nuestra posición así, con nuestro stop por aquí, buscando una operativa, por ejemplo, a estos máximos anteriores. Y como veis, el movimiento de manipulación lo que hace es rompernos el stop. Por eso él también comenta que en su operativa suele coger y esperar a que se dé este tipo de movimientos y luego actuar. ¿Por qué? Porque como veis, la siguiente vela básicamente es como los ejemplos anteriores. Llega a tocar ese order block a la perfección y luego ya sí que continúa al alza. Por tanto, este ejemplo de aquí, ¿se da entre el intervalo de tiempo? Sí. ¿Se da en el order block que teníamos marcado? También. Y ahora esta operación tiene que darse la última regla. ¿Cuál es? La de que se tiene que dar nuestro FIBO o zona de descuento en esta zona completa de aquí, ¿vale? Entonces nosotros cogemos nuestro FIBO, marcamos el máximo, marcamos el mínimo en este movimiento, que a ver, también os digo una cosa, en teoría los movimientos manipulatorios no contarían, es decir, deberíamos marcarlo desde este mínimo de aquí. Al final son como zonas de fake out que no deberían existir en el gráfico, ¿vale? Al final por eso son manipulaciones. Entonces nosotros deberíamos contar desde aquí, pero vemos que en este caso en concreto, aunque contáramos el evento manipulatorio, vemos que está en la zona del 0,5 a 0, es decir, esa zona de descuento que en este caso la zona de descuento sería de aquí a aquí porque estamos buscando un long. Si nosotros estuviéramos buscando un short como antes, la zona de descuento sería totalmente lo contrario, del 0,5 al 1. Entonces, como vemos, se dan las tres reglas. Nosotros ponemos nuestra orden después del evento manipulatorio, colocamos nuestra orden justo en la parte superior del order block, colocamos nuestro stop por debajo del order block y, como os comenté antes, el take profit podéis extenderlo si queréis hasta la zona superior del FIBO que tenemos marcado, que sería tal que esta. Como veis, tenemos otra operación de ratio 4,72 que no está nada mal. Como vimos, hasta ahora no hemos fallado ninguna operación y
la verdad es que es una estrategia muy sencilla de entender, que cualquier persona que se quiera poner un poco en los mercados pueda aplicarla y con un poco de práctica y paciencia va a sacar unos resultados realmente buenos a la hora de operar. Al final todo este tipo de estrategias están muy orientadas a las cuentas de fondeo, por ejemplo, ya que es Forex y es lo que se suele operar, porque así se tiene acceso a grandes capitales que de otra forma otras personas no llegarían a tener. Así que tener en cuenta esta estrategia del Sensei porque como vemos funciona a la perfección y puede darnos unos win rates muy altos a largo plazo. Así que espero que os haya gustado. Simplemente si queréis que os traiga más estrategias explicadas como esta de traders o youtubers famosos, simplemente darle apoyo a este vídeo, reventarlo con un buen like y dejarme el comentario a ver qué os ha parecido. Si hay alguna parte que no entendéis también podéis preguntarme sin ningún tipo de problema. Así que con todo esto, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!